Ahí está. Bien, bueno, retomando esto que decía Valeria y Jessica, súper importante, esto del foro, en realidad es está configurado así ya desde el Classroom, ¿no? Desde esta herramienta que es Classroom, cuando se crea el foro, cuando el docente crea la pregunta, ya está configurado de esa manera de decir, bueno, debe ser, supongo yo, porque en esto de los foros quizás es algo nuevo para los chicos. Antes esto, el debate se hacía en el aula, después se lleva a lo que es una plataforma virtual, pero para esto decir, bueno, a ver, no me copio de la respuesta de mis compañeros, sino que doy mi mirada, ¿no? Crítica o reflexiva, y después, bueno, voy viendo qué están comentando el resto y me voy tomando desde allí. Entonces, bueno, esto está configurado de esa manera. Quizás sí, me da culpa acá, fue un error mío de no advertir sobre esta función, ¿no? O cómo funciona esto del foro, de que si no participo no puedo visualizar las respuestas de mis compañeros. Pero bueno, bienvenido sea este comentario, ya para una próxima, no solo lo saben ustedes, que quizá, no sé si alguna vez habían generado algún foro dentro del Classroom, sino este es el momento para el que también están aprendiendo. Como hablábamos con Claudia la vez pasada, no solamente aprendemos en este curso sobre valoración o la rúbrica de valoración, sino también que nos permite adquirir conocimiento sobre todas estas herramientas que se van sumando a lo largo de esta capacitación, y eso está buenísimo también, porque vamos sumando también conocimientos extras. Así que bueno, buenísimo, Vale, gracias por esa aclaración, y como decía Jessica también, y que les comentaba, de seguro las respuestas son muy variadas, yo que las estuve leyendo, las respuestas que ustedes fueron dando sobre los casos de Emilia y de Lucía, sí han sido muy variadas porque depende también de la trayectoria, no solo académica, sino también profesional, y desde el rol en que ustedes hoy se están desempeñando, sea desde el aula o desde quizá alguna, desde la gestión de las instituciones, ¿no? Así que bueno, eh, buenísimo. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre estos casos de Emilia o Lucía y cómo lo Sí, yo van. Sí, quería, hola, Diana. ¿Qué buenas tal, tardes. Diana? ¿Qué tal, Diana? Bien, pero sí, de acuerdo con las chicas ahí que estaban planteando, bueno, como para poder mejorar en el próximo encuentro, porque es importante la retroalimentación, ¿sí? Por ahí uno leyendo algo que puso algún colega, también podés retroalimentar o hacer una crítica constructiva, ¿sí? Así vamos pensando entre todos y de un trabajo colaborativo para lo que nos queda al final, que es la elaboración de las rúbricas, ¿no? Igual eh, también es un desafío, ¿sí? Porque uno se expone en algo que lo miramos todos, pero bueno, es perder por ahí también ese miedo, ¿no? Y yo pienso que el trabajo así se construye, también el aprendizaje de nosotros se va a construir a partir de la mirada colectiva de todos, de un trabajo colaborativo. Me parece muy importante compartir con el otro la mirada que cada uno tenga sobre la evaluación, ¿sí? En estos distintos roles que está cumpliendo cada uno. Sí, no, está muy bueno pensarlo así. Perfecto, gracias, Diana. Y ahí me da pie también para animarlos a los que aún no han participado de esta respuesta a estas preguntas, y poder luego leer, visualizar las respuestas del resto. Los animo, ¿sí? O los que van a mirar la grabación después, los animo a que puedan participar, porque justamente el fin último de esta capacitación es lograr ese gran instrumento que va a ser la rúbrica, para ponerla en acción, ¿no? Y en uso, sobre la muestra, para ese momento de la muestra, ¿no? Les va a servir a ustedes como asesores docentes de los proyectos de sus alumnos, y también a quienes van a desempeñarse desde el rol de valoradores. Así que bueno, los animo a que puedan ir sumándose, ¿sí? Y que no sea por decir, bueno, cumplo, o ay, ya termina el curso de capacitación, los últimos días me pongo a responder todas las preguntas, porque no es el fin, ¿sí? Sino que, bueno, que sea, quizá, bueno, me puedo tardar 2 semanas, 3 en completar las actividades, pero
traten de ir a tiempo para que justamente la construcción sea enriquecida, ¿sí? Y tenga un sentido. Bueno, em, no sé si alguien más tiene algo para aportar en cuanto a esto, o no se había comprendido la consigna. Sigue Yo entrando. veo la mano levantada de Ah, Matías. sí, también Matías, y creo que Karina había levantado la mano en su momento. No sé si Karina querían había decir levantado algo. la mano, sí. No, sí, pero era justo para acompañar lo que decía Valeria en su primera intervención y después me di cuenta que había quedado la manito. Disculpen. Bueno, está bien. ¿Y Matías? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes para todos, todas, todos. ¿Cómo están? Bueno, mi aporte que quería simplemente tal vez para anclar un poco lo que venimos charlando y leyendo, tiene que ver con esto de recuperar un poco también los contextos históricos bajo los cuales se para la concepción o las distintas concepciones de la evaluación. En definitiva, digamos, yo nunca pierdo de vista el sentido político de la educación. Y en esos términos, cuando uno va leyendo también a lo largo de la historia el desarrollo, la evolución o el proceso en que se van dando las concepciones, también va entendiendo los paradigmas, ¿no? A lo largo de la historia de los modelos sociales, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que es un anclaje importante tenerlo en cuenta, no para que lo pongamos alguna bibliografía específica particular de eso. Me parece que, como vos decís, todos tenemos un desarrollo de un campo de formación específico en el cual estamos siempre mirando en función de esos contextos históricos en los cuales se fueron concibiendo las distintas concepciones, miradas, enfoques y paradigmas sociales y paradigmas educativos. Entonces, no es lo mismo un paradigma funcionalista como concepciones, las primeras concepciones que se van dando de evaluación, como aquel que es más crítico, reflexivo. Entonces, y de hecho también, digamos, poner en tensión los conceptos bajo los cuales pensamos las categorías del emprendedorismo o del cooperativismo. Digamos, las formas de nombrar las cuestiones sociales también hacen a esas concepciones que parten de modelos educativos, de pensamientos y de paradigmas. Digamos. Yo creo que eso me parece que hay que recuperarlo. Digo, vuelvo a lo mismo, no necesariamente desde un material bibliográfico, pero sí cada vez que estamos leyendo alguna concepción específica, por ejemplo, todo el tiempo a mí se me venía un poco los contextos históricos en los cuales nacen y cómo esos contextos también condicionan y determinan la mirada en torno a estos paradigmas educativos y modelos sociales. Ese es mi aporte que quería compartirles. Bueno, gracias Matías. Está perfecto porque esto también, a medida que uno va recapitulando un poco sobre el material bibliográfico, más allá que, insisto, como dije en la primera clase, entendemos que acá somos todos docentes, que quizá tenemos un amplio conocimiento sobre qué es esto de evaluación, o porque ahora se lo llama valoración, y han participado también de muchos de ustedes de estas muestras, pero no está de más, como dice Matías, todo el tiempo volver a retomar esto, bueno, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo hemos llegado, por qué se cambia este paradigma de evaluación a valoración, y cómo se ha dado a través de distintos periodos históricos, los contextos cambian, el estudiante es distinto, el docente es distinto, el aprendizaje, el saber, el conocimiento sobre el cual se trabaja ha cambiado, porque obviamente tiene que ver también con esto de los distintos periodos históricos. Entonces, como dice Matías, no está de más volver siempre sobre eso, porque nos permite a nosotros también ser críticos y autorreflexivos de nuestras propias prácticas, y seguir pensando y avanzando, bueno, no solo en lo que va a pasar en la muestra, sino a nosotros como mismos docentes, ¿no? Y reflexionando sobre nuestras propias prácticas áulicas hoy en día, desde sus distintas áreas en que ustedes se desarrollen, decir, bueno, a ver, todo lo que aprendí en aquel paso por el profesorado, cuánto de aquello estoy hoy poniendo en práctica, ¿no? Porque si no es como decir, bueno, lo aprendí, quizá lo aprobé, pero si no lo pongo en práctica significa que nunca lo
lo aprendí, o no, o no hay un deseo, ¿no? de querer renovar esa práctica o de querer mejorarla. Así que bueno, gracias Matías, muy valioso tu aporte también. Bueno, vamos a lo que nos convoca para esta semana, que es hablar un poco sobre las características las características globales que tiene la evaluación y también las modalidades y funciones, para poder pararnos y pensar y poner sobre la mesa también, bueno, esta rúbrica a la que queremos llegar finalmente, desde qué modalidad la vamos a tomar y también cuáles de todas esas características que hacen a una evaluación deberá tener esta rúbrica, ¿no? Entendiendo que, bueno, también cambia el momento o las modalidades, porque no va a ser lo mismo una valoración mediante la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, bueno, ¿cómo juega también estas cuestiones? Voy a compartir pantalla, ustedes por favor me dicen si lo van viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Bien. Bueno, como les decía, caracterización y modalidades de la evaluación y las funciones. Bien. La primera gran característica que hace a la evaluación es la característica democrática que tiene, ¿no? Es decir, la evaluación al servicio de todos, en realidad de todos los actores, ¿no? Que intervienen en ese proceso valorativo. En este sentido hablamos de la democratización en cuanto a la participación tanto de los docentes como de los alumnos, ¿no? Que muchas veces el docente quizá dice, bueno, ¿hasta qué punto cedo lugar al alumno? ¿Hasta qué punto cedo la participación del alumno en cuanto a la evaluación? Pero bueno, debemos entender que a través de la evaluación, como vimos en las clases anteriores, no solamente estamos poniendo en juego esto de decir, bueno, se han alcanzado los objetivos de aprendizaje o no, sino que también es un momento en donde le permitimos al alumno poder defender, ¿sí?, sus ideas y razonamientos. Entonces, por eso es importante que la evaluación tome carácter democrático. También porque estamos en una época, obviamente, en donde esto se nos permite hacer. Si nosotros estamos diciendo que queremos generar un perfil de ciudadano, ¿sí?, o trabajar a través de competencias que generen en el alumno el saber hacer, el saber ser, el saber trabajar de manera colaborativa, el saber trabajar a través de herramientas virtuales y todas las capacidades que mencionábamos las clases anteriores, esto de la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo no va a tener carácter democrático la evaluación? ¿Sí? Si yo digo que quiero ir por un camino, necesariamente tengo que ponerlo en valor o en juego, ¿sí? No sé si se escucha. A mí me dice que la conexión es inestable. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha Sí. perfecto. Ah, escucha bien. bien. Perfecto, perfecto. Bueno, bien. Entonces, en este proceso de democratización de la evaluación, sí, es el momento entonces para que los estudiantes puedan hacer valer su voz también, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué busco que me evalúen? ¿O qué quiero que me evalúen? ¿No? Lo mismo pasa o pasará, se supone, aquí en esta rúbrica de valoración que vamos a utilizar para esta muestra, ¿sí? Poder poner en acción, ¿sí? Poder poner en acción esta característica de democratización, es decir, poder permitir la participación tanto de los docentes asesores, en este caso, que van a acompañar a los alumnos, y también de los docentes valoradores para esta muestra. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero si estamos diciendo que en esta democratización también participan los alumnos, acá no los vemos. Bueno, pero como yo les mencionaba en la clase pasada,
ustedes, profes asesores, que hoy están haciendo esta capacitación y que están comenzando a trabajar, o quizá están buscando todavía los alumnos con quienes van a participar y armar un proyecto para poder participar de esta muestra, es el momento para que ustedes puedan conversar de estas cuestiones con sus alumnos y poder definir, bueno, a ver, sobre qué queremos que nos valoren, ¿no? Qué queremos que nos evalúen. Y hablábamos la vez pasada desde quizá lo gestual, la postura, el soporte visual que se utilice, las herramientas digitales, o en cuanto al proyecto, al formato, qué es lo que se nos va a evaluar. Entonces, esto le da el carácter democrático a la evaluación. Cualquier cuestión que ustedes quieran acotar, me lo dicen, abren el micrófono y pueden participar, no hay drama, ¿eh? O si hay algo que no se comprenda, ¿sí? También abren el micrófono e intervienen, porque yo acá al compartir pantalla no los veo, o veo a 2, 3, pero no veo a todos. Así que tómense la libertad de poder intervenir cuando lo crean necesario, ¿bien? Hasta acá vamos. Bien. Otra característica sí que hace a la evaluación, otra característica global, es la negociación. Dentro de toda negociación se supone que entonces hay un consenso entre las partes que participan, ¿no? En este caso, bueno, hay un consenso entre el docente y los estudiantes, es decir, bueno, a ver, negociemos cuáles son esos criterios, ¿sí? Y cuáles van a ser esos indicadores para cada criterio al momento de ustedes valorarme. Entonces, es primordial el diálogo. Obviamente, ante toda negociación, esa negociación se debe dar mediante el diálogo porque va a permitir, aparte de consensuar, poder argumentar por qué ese criterio, por qué ese indicador, ¿no? Poder darle fundamento. También tenemos la característica del ejercicio de la transparencia. Bien, ¿qué significa esto? Que, a ver, tiene que ser algo que esté explícito, algo público, ¿sí? Que sea claro para todos, que esté al alcance de todos. En este sentido, las rúbricas de valoración, como decía al principio Jessica, ustedes conocen de antemano la rúbrica, ¿no? Con la que van a, tanto los docentes asesores conocen de antemano la rúbrica con la que van a ser valorados y que les permita a ustedes también decir, bueno, la converso con mis alumnos, la vamos debatiendo, y también a los valoradores les permite conocer de antemano y poder ir pensando sobre lo que tienen que valorar. Entonces no es algo oculto, no es algo que va a aparecer sobre el final y se va a decir, bueno, gente, acá lo que evaluamos fue esto, esto y esto. No, porque de hecho estos momentos que estamos compartiendo y esta capacitación es el momento para ejercer, ¿sí?, esa transparencia. ¿Por qué? Porque nos permite que esa rúbrica de valoración finalmente sea de público conocimiento para todos, porque es este el momento que nos permite construir la misma. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien quiere aportar algo? Perdón, mis perros. ¿Cómo vamos? Hola, Bien, buenas hasta ahora tardes. se entiende, profe, está perfecto, se entiende. Bueno. ¿Alguien más quería hablar por ahí? Yo soy Julia Calfú, Sí. Recién hoy me integro, mil disculpas, y soy profe de lengua y literatura. Y yo cuando recién comenzamos las clases, entrego un contrato pedagógico, se llama, y Bien. ahí comparto con ellos la forma que yo voy a evaluar, lo que les voy a tomar, los criterios de evaluación, el compromiso mío y el compromiso de ellos, y se los doy a conocer a cada uno, les doy una fotocopia y lo leemos, lo hablamos, lo analizamos. ¿Sería más o menos eso de lo que estás hablando? Perfecto, Julia. Bienvenida. Sí, tal cual.
hay un contrato pedagógico, ¿no? Al principio de año, obviamente una vez que conocí al grupo y hubo un primer diagnóstico. ¿Por qué? Sí, Porque ese contrato pedagógico que dentro incluye, bueno, las responsabilidades dentro de los roles del docente y del alumno, eh, nos permite decir, bueno, a ver, cuáles van a ser tus obligaciones, pero también cuáles van a ser las mismas. ¿Estamos de acuerdo en que esto así sea? Y está perfecto esto que vos traes acá sobre la mesa, Julia, porque de hecho los alumnos nos sorprenden todo el tiempo. A mí también me pasó una experiencia en donde yo estaba muy negada con esto del uso de los grupos de WhatsApp, ¿no? Que hoy la verdad me parecen necesarios. Y entonces fueron ellos mismos los que me propusieron, ¿sí? En esta etapa diagnóstica, de decir, profe, ¿por qué no podemos armar un grupo de WhatsApp? Y ellos mismos pusieron sus límites dentro del uso de esta aplicación, ¿no? Ellos mismos fueron los que dijeron, bueno, a ver, chicos, pongamos un horario, no vamos a estar molestando a la profe, por ejemplo, a las 10 de la noche. Entonces, todas estas cuestiones, ellos las entienden y las van construyendo. Entonces, esto que vos decís, Julia, justamente está buenísimo, porque no somos nosotros quienes debemos solamente darle esos criterios de evaluación o cómo se va a evaluar todo el proceso de aprendizaje a lo largo del año, sino también poder darle la oportunidad a ellos de que se expresen y digan, no, profe, a mí me parece que esto no, esto sí está bueno, esto, ¿qué te parece de sumarlo? Y se va construyendo. claro, yo les tomo un diagnóstico y a partir de ahí empezamos. Y también hablamos del diagnóstico y les digo, qué es lo que vi, cómo se fue dando la situación, en qué ellos están como un poquito más flojitos y tenemos que hacer hincapié en eso, como volver para atrás y después seguir, que por ahí, no sé, por decirte, sustantivo no es un tema de segundo año, pero como no todos lo tienen muy claro, vamos a tener que repasar un poco ese tema para después seguir con otras clases de palabras, por decirte un ejemplo, ¿no? Tal Y cual. les voy explicando así. Sí, la verdad que yo también me amigué con las nuevas tecnologías. A mí me parecía que me iban a robar el alma, pero la verdad es que me sirvieron mucho. Bien, muy bien, profe. Muy bien, porque bueno, rompiste con esa Sí, soy una estructura. señora grande. Bueno, bueno, igual creo que no va por las edades, a todos nos pasa, ¿sí? Pasa que, bueno, es salir un poco también de nuestra zona de confort y animarnos, ¿no? Creo que Jessica había levantado la mano para hablar. Sí, sí, Daisy, ¿cómo estás? Sí. Sumando un poquito a esto que dice Julia por ahí, esto del trabajar con rúbricas no es una experiencia o no es algo que llevamos propio nosotros todos todo el tiempo al aula, ¿no? Por ahí que ha participado ya en diferentes o en otras capacitaciones, el momento de construir la rúbrica es como que lleva muchísimo trabajo de parte de un docente y hablar de esto de la negociación, de cómo con tu estudiante vas a construir esta rúbrica, y esto que hablabas vos de la negociación permanente, ¿no? Y este ejercicio transparente de construir juntos la rúbrica, que me parece que si nos lo trasladamos un poquito al aula, no es una actividad que esté, digamos, eh, institucionalizada en las escuelas ni en los equipos docentes. Entonces, es como que estamos en un nuevo contexto, o sea, como decía Matías, contextualicemos qué es lo que estamos queriendo hacer hoy. Entonces, esto de construir juntos la rúbrica, hoy, por ejemplo, para la muestra de emprendedores, es la primera vez que estamos haciendo una construcción, una rúbrica juntos. Y si lo llevamos al aula, decimos, bueno, a ver, uno por ahí trabaja todo el tiempo con los docentes y dice, bueno, a ver, esto de la transparencia, que el alumno sepa cuál es el enfoque o la mirada que yo le voy a dar a cada una de sus actividades. Nosotros por ahí desde la escuela, en diferentes espacios, que también depende de la apertura que tenga el docente, insistimos mucho en que cada guía de trabajo que los chicos tenga, además del título, tenga el objetivo que se quiere trabajar, qué es lo que se pretende alcanzar y cómo se va a valorar esa guía de trabajo. Entonces, más allá de lo que dice Julia, de hacer un contrato
o un acuerdo pedagógico al principio de año, en cada una de las guías de trabajo que se entregaría al estudiante, el estudiante debería conocer qué es lo que el docente pretende alcanzar o lograr con esa guía de trabajo. La rúbrica sería, me parece, para llevarla al aula como una situación más pretenciosa, pero me parece que estamos en un cambio de paradigma, así como lo mencionaba Matías, si lo contextualizamos, todo esto que hoy estamos aprendiendo nos debería llevar a que lo podamos trasladar al aula y construir en cada uno de los espacios curriculares una rúbrica donde el estudiante sepa, al finalizar, digamos, la cursada, qué es lo que se pretende de él y qué es lo que uno puede aportar en esta construcción, ¿no? Perfecto, Jessica. Y sí, tal cual, porque justamente, a ver, cada criterio, ¿sí? Acompañado de cada indicador que el docente pone sobre su rúbrica, no es que sale de la galera ni por arte de magia, se supone que se desprenden directamente del objetivo de aprendizaje, ¿no? Perdón, del objetivo de enseñanza, y a su vez del propósito de enseñanza, de aquello que el docente quiere lograr alcanzar, ¿sí? Dentro del aula con sus alumnos, y también obviamente contextualizado para ese grupo de alumnos. Entonces, importantísimo esto que está diciendo Jessica, y si lo traemos a esto de la muestra, ¿sí? Bueno, ¿qué criterios van a quedar sobre esta rúbrica? ¿Con qué indicadores? Tiene que desprenderse de objetivos que estamos persiguiendo, tanto los docentes asesores como los docentes valoradores. No puede ser algo aislado, sino que tiene que tener un sentido, ¿no? Tiene que tener una relación. Cada componente, ¿sí?, que hace a una planificación va en relación directa, ¿sí? Tiene que tener un hilo conductor. Así que es sumamente importante esto que dice Jessica, y también como traía sobre la mesa esto que decía Matías también, de que, a ver, es difícil pero no imposible, ¿sí? Es romper un poco con la estructura que tiene cada docente, con la formación que ha tenido cada docente, y dentro de la trayectoria en la que se encuentre hoy. Entendemos que, bueno, que a veces quizá estamos cansados, estamos agobiados, nos agobia quizá un montón de situaciones externas a nosotros, o esto de la pandemia, o lo del gobierno, etc. Podemos mencionar un montón de factores, pero no nos olvidemos que estamos trabajando con alumnos que quizá ellos no terminan de entender por qué este profesor me evalúa de esta manera. Entonces, para que tenga un sentido, ¿sí? Que sea significativo esto de la evaluación para el alumno, justamente estos momentos de negociación y de transparencia son los que le dan el sentido, ¿sí?, al alumno, de decir, ahora entiendo por qué este profesor hace lo que hace, ¿no? Bien, otra de las características, ¿sí?, globales que hacen a la evaluación es que tiene que ser parte de un continuum. ¿Qué significa esto? Que, bueno, un poco más de lo que veníamos hablando, ¿sí? Nos adelantamos, esto de que no sea algo aislado, ¿sí?, sino que tenga un significado, ¿sí?, para el estudiante. Si yo me paso todo el año explicando un tema, ¿no? Yo, que los de matemática por ahí, somos quizás, bueno, explicamos el tema, qué sé yo, pero si el pibe no va a entender, a ver, si yo le doy números naturales, las operaciones de los números naturales, operaciones combinadas, y sigo explicando el tema, y sobre el final le tomo una evaluación, pero nunca le expliqué por qué la evaluación iba a ser de esa manera, ¿sí? Y quizá todavía trabajo siempre sobre ejercicios repetitivos y mecánicos, y resulta que en la evaluación el chico se encuentra con situaciones problemáticas que no sabe ni dónde arrancar, porque ni siquiera sabe identificar datos, ¿sí? Es obvio que, a ver, está totalmente descontextualizado. Entonces, por eso la evaluación tiene que ser significativa, no tiene que ser aislada, y se requiere de que sea un proceso integrado
y continuo, dentro de lo que se exige en el currículum, pero también dentro de lo que se pretende con este aprendizaje, ¿sí? Y esto va de la mano con la característica de que es de carácter formativo. A ver, cuando hablamos de que la evaluación sea de carácter formativo, significa que tiene que formar al estudiante intelectualmente, socialmente y humanamente, ¿sí? Justamente para desarrollar la capacidad del pensamiento lógico, reflexivo, crítico en el alumno, ¿sí? Porque justamente si esa evaluación es totalmente descontextualizada, insignificativa para el estudiante, obviamente que no va a desarrollar el pensamiento crítico de estos educandos, ¿sí? Porque no está entendiendo para qué se lo está evaluando, ¿sí? O el por qué. Grisel, ¿sí? ¿Te escuchamos? Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te ¿Cómo estás? cuento nuestra experiencia. Yo trabajo en CT48, estamos en el área de gestión, con el grupo de docentes que coordinamos distintas actividades institucionales que desarrollamos, como en su momento era la simulación de empresas, ahora el taller emprendedor, la gestión de proyectos y demás. Nosotros implementamos la rúbrica como instrumento. Me gusta esto de sumar el tema de la democratización, no lo habíamos considerado por ahí el hecho de sumar a los chicos en la constitución o en la formación de la rúbrica. Sí conocían la rúbrica ellos y saben para qué lo hacemos, y saben cómo se los evalúa y qué es lo que esperamos, pero siempre fracasamos con el resto de los colegas. Cuando compartíamos la rúbrica con el resto de los docentes que iban a evaluar, no lográbamos que, no sé si es que la entiendan, porque creo que la entienden, sino que la apliquen. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Me gustó esto de sumar a los chicos en la construcción de la rúbrica, lo tomo, pero bueno, no sé cómo hacer para contagiar a otros, ahí ya no sé. Gracias. Bueno, muchas gracias, Grisel. Sí, la realidad es que vos ya con el solo hecho de estar participando acá, creo que estás sumando muchísimo, porque ya estás rompiendo, ¿no? con ese statu quo, si se quiere, con esa práctica educativa permanente, ¿no? Y mirá, te cuento sumando a tu experiencia. Yo creo que siempre contagiamos al resto de los docentes, por más que sea difícil. Yo creo que el resto de los colegas dentro de la institución, ¿sí? Van viendo un cambio, ¿sí? Van viendo un cambio no solo del docente, sino del grupo en general. A 12 horas, Perdón, bien. Van viendo, el resto de los docentes también van viendo esto de decir, uy, ¿por qué este mismo grupo de estudiantes funciona bien con esta docente y conmigo no? ¿No? Pero también es parte volvemos a lo mismo, de la autorreflexión sobre las propias prácticas. Si somos docentes que no volvemos o no reflexionamos, no nos autoevaluamos, quizás sea imposible de decir, bueno, a ver, esto que vengo haciendo, lo quiero cambiar, lo quiero mejorar. Vos con lo que comentás desde tu propia experiencia, esto que decís, sí trabajo sobre rúbricas, pero no lo había pensado como una democratización en el sentido de que los estudiantes también participen en la construcción de esa rúbrica, ya con el solo hecho de transmitir y de exponer eso, estás hablando de una docente que autorreflexiona sobre su propia práctica y está buenísimo. Y la verdad que cómo contagiar al resto, yo creo que nadie tiene la fórmula mágica, ¿no? No hay un libro exacto de cómo ser docentes, porque nos vamos haciendo en la propia práctica. Pero sí déjame alentarte y decirte que a mí me pasa que en estos últimos 3 años, aún en medio de una pandemia, hemos podido participar, por ejemplo, de cursos, de concursos con estudiantes, así como lo es la muestra de jóvenes emprendedores. Hemos participado de otros concursos, ¿sí? Que también se dan a nivel nacional e internacional, y eso mismo fue generando algo dentro de las instituciones y que hoy permiten que distintos colegas también se sumen. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, a ver, está bueno.
podemos trabajar por proyectos o podemos trabajar desde otro enfoque, desde otras miradas. Así que yo creo que no, el cambio no se va a dar, obviamente, de un día para el otro de manera abismal, pero sí de a poco. Y bueno, ante todo cambio hay una resistencia al principio, pero como digo, no es algo que se dé de un día para el otro, pero no es imposible, ¿sí? Así que bueno, me alegro igual muchísimo por esto que vos estás diciendo, porque me deja esa sensación de decir, bueno, esto que hoy estamos conversando, al menos de todos los que están acá, a vos te sirve, ¿sí? Y de seguro que al resto también. Bien. También tenemos otra de las características en cuanto a proponer la triangulación, ¿sí? ¿Qué significa esto de proponer técnicas de triangulación? Significa que la participación tiene que ser desde la mirada del docente, pero también la participación del alumno como autoevaluador, ¿sí? De decir, bueno, me autoevalúo y reflexiono sobre aquello que estoy haciendo, o que vengo haciendo, o por qué no alcancé con los objetivos, o por qué en esta evaluación quizá me fue mal, o por qué el docente considera que no alcancé a aprobar, ¿no? Entonces, autoevaluarse el alumno, porque si estamos diciendo que él es responsable de su aprendizaje, entonces también tiene que ser responsable y hacerse responsable de su calificación y evaluación, ¿no? Y no tenerle miedo a eso, alentar al estudiante a que él también pueda ser crítico sobre lo que hace, porque en definitiva los estamos preparando para lo que es el mundo afuera, ¿no? Como ciudadano, y en un futuro, obviamente, en su mundo laboral, fuese el que fuese, el que fuese, ¿no? Entonces poder ser un alumno crítico y autoevaluador, pero a su vez también poder compartir y debatir y coevaluarse entre pares, ¿no? Así como a veces los docentes nos autoevaluamos entre nosotros, quizá dentro de las mismas áreas, darle la oportunidad y alentar a los estudiantes a que también sean ellos poniendo la mirada crítica sobre el otro, ¿no? Siempre de manera constructiva, de decir, bueno, evaluémonos entre compañeros. Vos sabés que yo desde mi materia lengua y literatura trabajo eso con los chicos. El otro día le digo, vamos a hacer una autoevaluación y nos intercambiamos. No, este no es mi trabajo. Sí, le digo, no es tu trabajo, es el trabajo de tu compañero. ¿Y qué tengo que hacer? Le digo, leerlo y puntuarlo, como si fueras un profe. No, no entiendo la letra, no, mira todos los errores. Y ahí surgen las cosas, entre ellos mismos, ¿no? Y digo, bueno, para también, eso está bueno también para que ellos vean que por ahí la profe no siempre es la mala de la película la que lo desaprueba, o por la letra, o por la ortografía, o por esto, por el otro, ¿no? Ellos hacen también ahí un mea culpa y dicen, no, mirá la letra que tiene, no, mirá todos los errores. Y son más críticos ellos que uno mismo, porque yo después le pongo yo la nota, ¿no? Y veo, ¿qué nota le pondrías? 0, me pone. Y yo 0 no he puesto nunca, la nota más baja que pongo es 4, por ejemplo. Bien, Julia, esto que vos estás hablando es el cambio de roles, ¿no? Que hoy lo hablamos desde los estudiantes, de decir, bueno, a ver, crucemos evaluaciones. Vos evalúa a tu compañero y él va a evaluar tu producción. Que es importante también porque le permite al estudiante ponerse en los zapatos del otro, como quien dice, ¿no? Y que es algo también una práctica que, hablando de evaluación, hoy estamos hablando de valoración-evaluación en cuanto a las producciones de los alumnos, pero es importante también que empecemos a valorar lo que hace el otro docente, ponernos en los zapatos del otro docente y también del equipo directivo,
yo creo, considero, y de esto podríamos hacer una tesis quizás, si cada docente podría ponerse un instante en el rol de directivo, vería quizá todas las problemáticas que tiene que abordar día a día. Y si también el POT quizás se pondría en este lado del docente, o nosotros nos pondríamos del lado de POT o de preceptor, ese cambio de roles haría que quizás empaticemos más con el otro y podamos decir, bueno, el trabajo que el otro está haciendo no es tan difícil, de afuera yo puedo criticar y decir, yo lo haría de esta manera, pero en el momento, en el estar ahí, no es tan fácil. Entonces esto que vos haces, Julia, con los estudiantes está buenísimo porque le permite a ellos también en un futuro, ¿no?, poder ponerse también del lugar del otro. Así que es una manera también de coevaluarse, está perfecto. Grisel está levantando la mano, ¿quieres decir algo? No, me debe haber quedado levantada de antes, perdón. Ah, ya está bien, no, Ahí está, ahí bajé, perdón. No hay drama. Bien, perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, se entiende, están buenos los aportes de las chicas. Buenísimo. Sí, está bueno, bien. Bien. Y por último, la última característica global que hace a la evaluación es esto de las responsabilidades compartidas, ¿no? A ver, ¿cuál es la responsabilidad del docente en todo esto? Obviamente, asegurarse, ¿no?, garantizar que el aprendizaje sea realmente significativo, y por otro lado, el estudiante hacerse responsable, ¿no?, o como máximo único responsable de que el aprender es un ejercicio voluntario, ¿no? No hay aprendizaje si no hay una voluntad de aprender. Entonces, no hablamos hoy de que porque el docente lo explique se supone que el alumno ya entendió, ¿no? Obviamente que no, porque eso es aprendizaje por instrucción y totalmente posicionado desde el enfoque tecnicista, sino que entendemos hoy que las responsabilidades son compartidas y que tiene que haber una voluntad de ambas partes, de la voluntad de enseñar, ¿no?, y de hacerme cargo como docente de que ese aprendizaje, ese conocimiento, ese saber que es transmitido tiene que tener un significado, tiene que estar contextualizado, ¿sí? No tiene que ser aislado. Si estoy queriendo desarrollar la capacidad de resolución de problemas, entonces tengo que apuntar a eso. Y por otro lado, el alumno también hacerse responsable de que tiene que haber una voluntad en esto del ejercicio de aprender. Bien, ¿alguien que quería hablar? Sí, yo, Daisy. Sí. Por ahí hacer un poquito este aporte, ¿no? Que la rúbrica no es algo estandarizado, que es algo estático, sino que es algo flexible que se va construyendo con la misma práctica. El mismo estudiante, hablando esto de las responsabilidades compartidas, también nos hace a nosotros bajar un poquito como docentes y mostrarnos de igual a igual. Entonces hablar esto de la coevaluación, de que lo vamos a ir mirando paulatinamente, que a medida que avancemos el año o a medida que se van surgiendo, esta rúbrica también es flexible. Entonces, cuando terminemos el año vamos a decir, a ver, y nos vamos a sentar y vamos a conversar sobre ello, sobre la construcción de esta rúbrica y ver qué funcionó y qué no, y qué se puede llegar a adaptar de esta misma rúbrica para el resto del año o para otros compañeros. Tal cual, Jessica, y de hecho, hoy esta capacitación justamente viene dada desde ese lado. ¿Por qué? Porque entendemos que hay cosas para seguir mejorando, siempre van a haber cosas para seguir mejorando. De hecho, acá ninguno tenemos la verdad última. Quizá esa rúbrica que va a salir al finalizar esta capacitación, pretendemos que sea la mejor, obviamente, para este momento que nos convoca, pero de seguro el año que viene van a haber muchas más cuestiones para seguir aportando, porque la evaluación es continua, ¿no? Y como decía Jessica, siempre van a haber cuestiones para seguir mirando, para seguir reflexionando y para seguir mejorando, y que es
la práctica del docente. Bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un ratito para verlos, a ver cómo vamos. No sé si había alguna pregunta en el chat. De todo esto que hasta acá vamos compartiendo, creo que pudimos ir también entrecruzando con esto de la rúbrica de valoración, que justamente era un ejercicio que yo pretendía hacer luego de conversar esto de las características globales, pero que considero que pudimos ir entrecruzando y mechando ahí a medida que fuimos avanzando con las características. Pero bueno, antes de continuar con las modalidades y funciones que tiene la evaluación, no sé si alguien quisiera aportar algo más sobre esto de las características, esto de la democratización, negociación, el ejercicio de transparencia, que tiene que ser formativo, de carácter continuo, de la responsabilidad compartida. De todo esto que hemos estado hablando, ustedes, si hoy tuviesen que hacer una autorreflexión de su propia práctica, ¿sí? ¿Qué dirían? ¿Todas estas características se vienen cumpliendo? ¿Hay algo para seguir mejorando? Bueno, acá Grisel ya dijo, ella trabaja algo de esto, pero le faltaría sumar esto de la democratización, es decir, de darle lugar y permiso al estudiante a que también construya su propia evaluación. El resto, ¿puede hacer alguna reflexión muy, muy breve de todo esto que se estuvo hablando en cuanto a su propia práctica? Bueno, yo Hola. particularmente, desde mi práctica tengo mucho que aprender y mira que estoy hace años en la escuela, pero cada año me tengo que, bueno, primero adecuar a las nuevas tecnologías, que fue súper difícil para mí. En el 2020 no sabía qué hacer, digo, ¿cómo doy clase? Y bueno, me tuve que adaptar y tuve que buscar cosas nuevas. Y los chicos me armaron por ahí el Classroom, digo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo cierro? ¿Y cómo seño? Apretá acá, apretá allá. Algunos me dicen seño porque son los del segundo año. Aprendí con los chicos todo esto que es nuevo. Y bueno, y menos mal que por un lado yo estoy abierta a los cambios, ¿no? Porque me he dado cuenta de eso ahora, porque según yo era muy estructurada, pero me doy cuenta que no soy tan estructurada, porque si he logrado armar cosas con la nueva tecnología, y digo, y hay gente, ¿cómo lo hiciste, Julia? Con mis alumnos. Le digo, ¿quiénes me guiaron? Mis alumnos. Así que bueno, pero me falta años de hacer cosas. Y bueno, esto está muy interesante, me gusta. Yo hice unas rúbricas de ortografía, pero no sé si estarán bien, las tendría que buscar, porque las hice hace mucho, pero por ahí para compartir en algún momento, para ver en qué fallé, o sea, qué estaba bien o qué mal. Lo hice con mis alumnos también, pero siempre todo dentro del aula, ¿no? Entre las cuatro paredes, la profe y los alumnos. Bueno, Julia, muchas gracias. Sí, igualmente, hola María Esther, igualmente quédate tranquila, Julia, que justamente una de las actividades más adelante es que ustedes puedan crear una rúbrica muy pequeña, colocando 2, 3 criterios de evaluación y sumando un indicador para cada criterio sobre algún tema que ustedes quieran. En este caso vos ya tenés un modelo sobre ortografía, dijiste, así que bueno, podemos volver a trabajar sobre esa rúbrica que vos ya tenés para mejorarla, porque la idea de esto es, bueno, avanzar sobre la rúbrica para la muestra, pero obviamente también que de acá ustedes salgan enriquecidos para poder después aplicarlo en el aula. Creo que María Esther quería decir algo. Sí, yo quería decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que es un proceso largo, digamos, cambiar todo lo que es de evaluación, ¿no? Pero sí, es interesante. Yo hace bastante tiempo que vengo tratando de ir poniendo cada año un poquito más.
Y bueno, después de estos 2 años casi sin presencialidad, digamos, este año me sorprendieron muchas cosas y bueno, y este año venía decidida a cambiar un montón de cosas, así que digo, bueno, vamos a aprovechar que todo esto que pasó sea para cambios, para mejoras, así que bueno, ahí voy. Y justamente el tema del contrato pedagógico lo charlamos mucho con los chicos, qué es lo que pensaban ellos acerca del contrato pedagógico, a qué se comprometían ellos, qué querían que uno hiciera. Y todavía no lo usé en realidad, pero también puse un cuadrito para ellos. Les dije que yo les iba a ir dando los criterios de evaluación cada vez que hiciéramos algún tipo de actividad integradora, y un cuadrito de autoevaluación. Y entonces, bueno, por ahí ellos me preguntan, ¿hoy lo vamos a usar el cuadrito? Hoy lo vamos a usar el cuadrito porque la idea es justamente, seguramente que tiene algunos errores o cosas para mejorar el cuadrito, pero es básicamente para que ellos digan cómo les resultó la actividad, si la entendieron, si no la entendieron, qué cosas creen que les faltó, y bueno, que ellos se pongan una valoración. Y que bueno, que a mí me servía también para mirar a ver de qué modo estoy trabajando, porque la verdad que es muy importante. Y bueno, creo que esto es un poco también trabajar desde el error de uno mismo, porque cuando uno también se equivoca y el otro puede decirlo, que a veces los mismos chicos te dicen, no, se equivocó, esto no era así, y está bueno, qué sé yo, tomarlo desde ese lado. Así que creo que en ese proceso uno es como que va mejorando cada vez más y obviamente va aprendiendo cosas nuevas. No creo que se termine de un momento para el otro, digamos. Creo que cada año, aparte como siempre se van renovando los grupos, es como que siempre uno va aprendiendo otras cosas. Eso, gracias. Gracias, María Esther. Tal cual, yo creo que también coincido de que esto de la pandemia, la verdad que nos interpeló a todos y nos agarró, o sea, nos agarró de sorpresa, nadie estaba preparado para esto, también como decía Julia, obligadamente, ¿sí? Tuvimos que salir a aprender qué es esto del Zoom, qué es esto del Meet, qué es esto del Classroom, ¿no? Y ahora, ¿cómo evalúo? ¿Cómo, si estábamos acostumbrados a quizá la evaluación tradicional, el papel y lapicera, ¿no? Y cómo hacemos para buscar nuevas estrategias y nuevas maneras de estos procesos de enseñar y aprender, y ni hablar de estos procesos de evaluación. Así que está buenísimo estos aportes que están haciendo y lo que dice María Esther, ¿no? Tan claramente. Este año me decidí a que algo tenemos que cambiar. Y es eso lo que buscamos, y justamente desde estas competencias de emprendedorismo también son las que nos permiten, ¿no? Y estos espacios y estas muestras también nos permiten quizá, no vamos a hacerlo bien de una, ¿no? Pero es un proceso, y animarnos, todos los años animarnos e ir sumando, ¿no? Así que, bueno. Hola, ¿cómo están? Yo escuchándolas a todas, yo soy profe de educación física, imagínense lo que fue evaluar en pandemia, pero bueno, también con la tecnología ahí peleando, el Classroom ayudó muchísimo, pero bueno, todo teórico, entonces como que todos los años, de acuerdo al grupo que tenés, más tengo quinto y sexto año, adolescentes, voy cambiando el tema de la evaluación. O sea, no era como antes que se tomaban los 12 minutos del test de Cooper y se ponía nota y nada más. Hoy tenés que evaluar desde, hay muchos chicos que están en el programa de diversidad, tenés mamá, tenés papá, tenés muchísimo, entonces como que todos los años y en todo momento, no sé si lamentablemente o no, se cambia el sistema de evaluación, porque dependés del grupo y de lo que pase. Pero bueno, ese aporte quería hacer, la estaba escuchando. Gracias, Adriana. La verdad que como decíamos al principio, cada área es totalmente distinta, y desde lo que es la educación física, de seguro que fue todo un desafío, ¿no? Porque era muy esto desde la actividad física, en
sea en el gimnasio, bueno, o al aire libre. Y después, bueno, ¿cómo hago para evaluar a través de una pantalla? Yo tenía alumnos que me comentaban, el profe nos dio unos ejercicios, nos dijo que nos grabemos y que subamos el video, o en el Zoom los hacía hacer actividades ahí mismo. Y otros fueron más quizás por esto que también en su momento se hablaba de, no sé, decir, bueno, el reglamento del vóley, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, todos de alguna manera se fueron acomodando y tratando de sumar, ¿no? Que eso es lo importante, y de seguir ejerciendo este derecho de la educación que tienen los estudiantes. Y yo quiero rescatar acá en el chat que estoy leyendo, dice, a ver, lo perdí. Utilizo rúbricas, dice Patricia Ramos. Utilizo las rúbricas para evaluar los trabajos prácticos, pero no sé si está bien, pregunta Patricia Ramos. Sí, en las rúbricas de evaluación las puedo utilizar sea en un trabajo práctico, ¿sí? Sea para una actividad que yo considero que va a sumar al proceso de evaluación, la puedo utilizar para alguna evaluación escrita, de hecho la vamos a utilizar para esto que es la muestra, ¿no? En donde quizá el alumno no entiende que se lo está evaluando. Para ellos es, bueno, voy a participar en una muestra y es algo innovador para ellos, algo creativo, pero quizá no termina de entender que va a haber un momento también de valoración. Entonces vemos que las rúbricas se pueden utilizar en el momento que sea, que se desee, y mediante el instrumento de evaluación que se desee, sea a través de una actividad escrita, sea a través de un trabajo práctico. Yo utilizo mucho las rúbricas de evaluación para los trabajos prácticos evaluativos. ¿Por qué? Porque vos le das el trabajo práctico a tus estudiantes y necesariamente ellos tienen que conocer qué es lo que vos le vas a valorar, porque si no, no van a saber cómo hacerlo, ¿no? Desde lo que es el formato, supónganse la letra, la fuente, el tamaño, la enumeración de hojas, hasta lo que es la producción. O sea, hay producción propia, está entregado en tiempo y forma, todas estas cuestiones, cómo relacionan con el material bibliográfico, todas estas cuestiones también el docente les tiene que dar de público conocimiento a los estudiantes para que ellos sepan, bueno, a ver, hago este trabajo práctico, pero después, ¿por qué me saco un 5? Si el chico se encuentra solamente con la nota al final del trabajo práctico, pero nunca se le dijo, mirá, si vos haces esto, esto y esto, vas por un buen camino, y si no, tu nota no va a ser la mejor. Pero a ver, no solamente quedarnos en decir, bueno, yo armo la rúbrica, sino que estamos hablando de esto de decir, le damos a conocer a los estudiantes lo que se va a valorar, pero también pretendemos que ellos hagan sus propios aportes, porque quizá para el estudiante no sea tan necesario que se le evalúe a ver si las hojas están enumeradas o no. ¿Sí? Quizá el estudiante, porque a mí me ha pasado, dice, profe, en vez de hacerle un trabajo escrito, ¿le puedo mandar el trabajo con un audio? ¿Cómo con un audio? Yo digo, este pibe me está jodiendo. Y te dicen, no, sí, profe, me grabo un audio y se lo subo en un podcast. Ni enterada que era un podcast. Me puse a investigar que era un podcast, claro, es tipo una radio, ¿sí? Es un audio que ellos suben a una plataforma y después yo soy la encargada, bueno, de escucharlo y ellos se van desenvolviendo, que está buenísimo, porque a ver, en vez de ser la palabra escrita es la palabra hablada, y quizás sume, pero mejor, porque a ellos les permite desenvolverse, ¿sí? La fluidez del habla, a ver cómo defienden, cómo se expresan, y tiene mucho más valor eso, porque ellos encuentran una manera distinta, quizá, ¿no?, de presentar su trabajo, que termina siendo lo mismo que si yo les pido el trabajo escrito en Arial 12, interlineado 1,5, a ver, entonces, empezar a mirar la evaluación desde ese lado. ¿Qué es lo que tiene para proponer el alumno? Porque el alumno hoy es muy diverso y se aburre enseguida. Entonces, a ver, con toda esta creatividad y el mundo que son nativos digitales, tienen tanto para ofrecer, que es el momento también para escucharlos y nosotros poder
aprender de ellos. Entonces, bueno, volviendo un poco a esta pregunta que decía ahí, que utiliza las rúbricas de valoración en los momentos de trabajos prácticos, está perfecto, está buenísimo. Creo que alguien quería hablar, no sé si habían levantado la mano. Sí, Sí. por ahí, como Daisy, por ahí, qué sé yo, me parece que las rúbricas, o sea, es más el miedo que tenemos nosotros como docentes a elaborar, o sea, como le decía en un principio, la construcción o la elaboración de una rúbrica requiere de tiempo de elaboración y tiempo de trabajo previo, o sea, todo esto que hablamos de la negociación, la democratización, conversarlo, o sea, lleva como un tiempo muy extra de sentarse cada uno de los docentes en sus casas a elaborar la rúbrica para después ponerla en práctica, y me parece que de ponerlo en práctica es ahí donde tenemos miedo y por ahí nos bloqueamos y pasa esto, es decir, a ver, no estamos contextualizando y tenemos miedo a salir de esta zona de confort en la que estamos inmersos todos los días. A mí me pasa en particular, nosotros hicimos hace 2 años la capacitación como directivos y trabajamos en esto de las rúbricas, ¿no? La rúbrica para, por ejemplo, hacer las correcciones en las planificaciones de los docentes. Entonces, al momento de vos entregarle esa devolución al docente, le estás entregando esta rúbrica para que el docente sepa qué es lo que vos estás evaluando de su planificación áulica, y en algunos aspectos la rúbrica, como equipo directivo del que está leyendo, te favorece porque haces una corrección más rápida, una mirada más rápida, más allá que al momento de elaborar la rúbrica tengas que consensuarla con otros miembros del equipo directivo, tengas que poder ver si en determinada área esa rúbrica se puede aplicar o no, digamos, es pertinente lo que estamos queriendo por ahí abordar, pero como yo te digo, requiere mucho trabajo previo, y por ahí a veces el resultado no es el que esperamos. Entonces por ahí me parece que tiene que ser un ejercicio de poder confeccionar la rúbrica, ponerla en práctica, y también entender para nosotros que eso es algo flexible, que quizás hoy y en este momento me sirve, es útil, porque quiero esperar un determinado dato. Y además también me parece que es importante destacar y tener en cuenta que la evaluación, aparte de que es continua y que es un proceso, es un momento. O sea, es una fotografía de hoy. Hoy estoy evaluando o valorando en este momento esta actividad o esta planificación áulica o esta situación, pero es hoy y es ahora y es en este momento. El mes que viene, en otro contexto, va a ser otra cosa. O sea, esto que venimos rescatando, ¿no? Un poquito lo que vienen diciendo los compañeros, la pandemia, la virtualidad, el ahora volver al aula, y es como volver a retomar y estamos de vuelta. Tenemos docentes que están totalmente negados a la virtualidad, y hoy me parece que hay una situación más híbrida que nos tiene que haber dejado el tema de la pandemia. Pero esto de las rúbricas me parece que es interesante en todos los aspectos, ya sea en lengua y literatura, en proyectos de microemprendimiento, en capacitaciones, o sea, y me parece que en cada uno de los niveles educativos está bueno trabajar la rúbrica, ya sea desde una rúbrica pequeña a una rúbrica por ahí un poco más compleja. Requiere como mucho trabajo y cambiar todo el paradigma en el que estamos acostumbrados o en el que nos formamos, me parece. Perfecto, Jessica, gracias. Rescato esto que hablabas de la flexibilidad, la dinámica que tiene, no es algo estático, ¿no? Así como la planificación no podemos pretender que sea estática, sino acuérdense del 2020, en mayo todos presentando nuestra planificación y nos encerraron a todos, se cayó esa planificación, se cayó esa evaluación, ¿no? A cambiar todo. Y no trabajamos solamente en un aula, en una escuela, somos docentes taxi, ¿no? Estamos hasta en 5 escuelas y hasta en 3 ciudades. Yo, por ejemplo, estoy en Gaiman, Rawson y Trelew, así que imagínense, y parece loco, pero Gaiman es muy distinto a lo que pasa en Trelew, y ni hablar lo que pasa en Rawson. Entonces también pensar en que cada educando, cada sujeto y su contexto es distinto. Entonces esto de las rúbricas, también como decía Jessica, no tiene que ser algo estático, decir, bueno, lo planifico uso una sola rúbrica para todo el año y ya. No, sino que obviamente estamos hablando de que es un proceso continuo, ¿no? Entonces se va modificando. Y no corto y pego,
¿no? No digo, bueno, a ver, esta corto y pego para la otra escuela, como estoy también en otro segundo en otra escuela, ya por Rawson también corto y pego, no, a ver, se supone que es contextualizada a cada grupo. Karina, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Pamela. Y un poco tomar este concepto de las responsabilidades compartidas. De algún modo quería compartir con ustedes también mi experiencia, que sin querer ahora es como que le voy dando un marco a través de esta capacitación. Y tomando el concepto de que la rúbrica, vos decías al principio, se desprende de los objetivos y del propósito de la enseñanza, me queda claro lo que a mí me resulta en la práctica, cuando inicio el cuatrimestre o cuando inicio un ciclo. Me favorece mucho y de algún modo propicia lo que se va a presentar adelante, es presentarle a los alumnos o al grupo de estudiantes cuál es el propósito de la cátedra. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy profe de liquidación de sueldos. Entonces, al principio, en la primera clase, un poco les cuento y les pongo, digamos, sobre la mesa estos contenidos. Es decir, bueno, hoy estamos acá. La idea de esta cátedra es que cuando finalicemos el ciclo, ustedes hayan aprendido a leer un recibo de sueldo, hayan aprendido a liquidar una indemnización, sea por despido con causas, sin causas. Entonces, ese es mi punto de partida que les presento. Y de algún modo me ha dado resultado porque después en cada clase vamos revisando, y los estudiantes tienen la posibilidad de ir revisándose también en esto, qué tanto van aprendiendo y cómo se encontraron al principio y cómo va siendo ese proceso. Y también ahora último me puse como objetivo, al finalizar cada cierre, en cada cierre de cada clase, pongo en valor lo que puedo observar de aquellas capacidades que voy recuperándoles en positivo. Digo, bueno, hoy me voy y observé tal capacidad y valoro que hayan trabajado en equipo, en la cooperación, que entre ellos comentan de que se ayudan cuando están fuera del aula y uno que entendió algo se lo explica, o si no que buscan y se animan a indagar en los sitios de internet. Bueno, eso me parece que es importante, que sí, ir construyendo la rúbrica, pero también quiero resaltar la importancia de que también los estudiantes conozcan los propósitos, ¿sí? Como para decir, bueno, vamos este camino, transitémoslo juntos, tenemos que llegar a tal punto, y en el medio tiene que pasar tales y tales situaciones, creo yo. Perfecto, Karina. Yo aprendí mucho de Karina. Ella fue mi estudiante en la práctica 2 del profesorado de economía. Gran estudiante, Karina. Fue la primera que me dijo, profe, ¿cuáles son sus propósitos de enseñanza? Me dice, ¿cuáles son los objetivos de la cátedra? Y ahí yo aprendí que qué importante también darle a conocer a nuestros estudiantes cuáles son nuestros anhelos como docentes, ¿no? A lo largo de la cursada, en cuanto a lograr, ¿no? con nuestros alumnos, y también, bueno, qué pretende uno de ellos en cuanto a los objetivos, porque si estamos diciendo, como muy bien dice Karina, estamos diciendo que en la rúbrica de valoración los criterios y los indicadores se tienen que desprender de los objetivos, ¿cómo pretendemos que el alumno nos ayude a construir esa rúbrica si no ni siquiera conoce el objetivo, ¿no? Entonces, qué importante esto que está diciendo Karina. Y como siempre digo, no solamente el alumno es el que aprende, nosotros aprendemos muchísimo de nuestros estudiantes. Al menos yo siempre busco la manera de aprender de ellos, así como Julia decía, bueno, ellos me enseñan sobre herramientas digitales, también en su momento Karina me enseñó esto, de decirle a mis alumnos, bueno chicos, estos son los objetivos y estos son los propósitos a lo largo de este año. Quizás se puedan ir sumando otros. Así que muy valioso tu aporte, Karina, muchísimas gracias. Ya nos quedan 10 minutos, ¿no? para terminar, y me quedó algo muy cortito que comparto ahora y ya con esto nos vamos, ¿sí? Así después ya podemos finalizar con esta parte. Bueno, simplemente las modalidades que toma la evaluación, que esto lo voy a hacer
rápidamente porque entiendo que de seguro esto ustedes como docentes ya lo trabajan y lo saben, ¿no? Según el momento de aplicación de la evaluación, tenemos la evaluación inicial, procesual o final, ¿sí? La evaluación inicial es aquella que hacemos al principio, ¿sí? Del curso, cuando recién comienza el año de cursada, bien, para conocer las características de nuestros estudiantes y obviamente después quizá planificar en base a las características de ese grupo. La evaluación procesual, como hablábamos en las clases anteriores, es aquella que nos permite recolectar información de manera continua y sistemática a lo largo de todo el proceso evaluativo, ¿sí? Y que, como decía Jessica, Karina, Julia y el resto, nos va a permitir ir acomodando, ajustando, reajustando sobre la marcha, ¿sí? Nuestra evaluación. Y por último, la evaluación final, que es aquella que nos permite recolectar datos, ¿sí? Sobre el final de un periodo de tiempo, que se la asocia mucho con esto de, bueno, evalúo al final de un tema, por ejemplo. Tenemos también la evaluación según su aplicación, que puede ser diagnóstica, formativa y sumativa, y tiene mucho que ver con lo anterior, ¿sí? Cuando hablamos de una evaluación diagnóstica también estamos diciendo que se da sobre el inicio. ¿Por qué? Porque de acá, ¿qué es lo que recuperamos? Los saberes previos de los alumnos, los intereses, las necesidades, recolectamos información en base a eso para después poder evaluar, ¿sí? Contextualizadamente. También según su aplicación tenemos la evaluación formativa, que es esto de que también en relación a lo procesual, ¿sí? Que se da a lo largo de todo el proceso valorativo, y la sumativa es aquella en relación a la evaluación final, ¿sí? Va en relación, no significa que es una o la otra. Eso también es importante destacar. No es que como docente me posiciono solamente en, bueno, voy a dar me voy a posicionar sobre la evaluación diagnóstica y ya está. No, porque de hecho, de seguro a ustedes también les pasa, atravesamos todas las evaluaciones, diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Según su extensión puede ser global o parcial, ¿sí? Global, esto de las evaluaciones integradoras, por ejemplo, se utiliza mucho esto en la formación terciaria o universitaria, ¿sí? Se da la cátedra de todo un cuatrimestre y se pretende que después en un parcial domiciliario o en un parcial escrito el estudiante logre, ¿sí? Demostrar que sabe todas esas bolillas o unidades que el docente le fue enseñando, ¿sí? Y ojo que también hay docentes que no enseñan durante todo el año todos los temas, todas las unidades, y quizá al final dice, bueno, evaluación integradora. Son modos de evaluar, ¿sí? Cada uno se fijará por cuál va. Simplemente esta diferencia de que la global es más hacia la evaluación integradora y la parcial es más por partes, por bloques, ¿sí? Por ejemplo, al cierre de un tema se evalúa al estudiante. Después, según los agentes, puede ser autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. Bueno, de la coevaluación ya más o menos estuvimos hablando, esto de que la evaluación es compartida, es mutua, el docente evalúa a otro colega, o quizá entre pares, como decía Julia, ella intercambia las evaluaciones de sus estudiantes y les pide que entre ellos se evalúen. Esto es la coevaluación, ¿sí? El poder poner la mirada crítica sobre el otro y decir, bueno, mira, para mí yo esto valoro de esta manera lo que vos hiciste. La autoevaluación es aquella que le permite autorreflexionar a las partes intervinientes, en este caso al docente le permite la autorreflexión desde su propia práctica, y al alumno también le permite autoevaluarse, autorreflexionar sobre aquello que ha logrado aprender, lo que no alcanzó y lo que aún queda por mejorar. Y la heteroevaluación es simplemente la evaluación tradicional, ¿sí? Esta que pone al docente como único responsable de la evaluación. Él es el que decide la evaluación final, entonces no hay una evaluación compartida, no hay una autorreflexión tampoco, sino que simplemente el docente dice, bueno, te quedó un 4, ¿no? por ponerlo así exageradamente. Y finalmente tenemos la evaluación según la procedencia, que esto es muy importante,
porque nos permite a nosotros, sobre todo a los valoradores de esta muestra, a los docentes valoradores de esta muestra, saber que van a ser evaluadores externos. ¿Por qué? Porque el evaluador externo es siempre aquel que no participa directamente de la construcción del conocimiento, ¿sí? Pero que sí es un agente externo, experimentado, se supone, ¿sí? En esa materia, y va a valorar las diferentes instancias o ese proceso de valoración, mientras que el evaluador interno sí es aquel que participa de ese programa, de esa enseñanza, ¿sí? Y, por ejemplo, un evaluador interno sería acá el docente con sus alumnos, o quizá el equipo directivo cuando evalúa al docente, ¿no? A ver, bueno, cómo está enseñando a sus alumnos. Mientras que en la evaluación externa les podría también, aparte de darles este ejemplo de los valoradores, ustedes docentes valoradores, ¿qué pasa cuando viene una supervisora y pide quizá al equipo directivo, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? O quiero saber, mostrame tu pay, por decirles algo, ¿no? Ahí en ese caso la supervisora sería una evaluadora externa. Bueno, no sé si fui muy rápido o esto se entendió, es como que hice ahí un mini repaso, pero yo considero que esto ustedes lo aplican, quizá no con detalle de nombre, ¿no? Quizá ustedes evalúan, pero no saben que están haciendo una evaluación diagnóstica, procesual, final, coevaluación, heteroevaluación. Quizá no tengan en claro cómo se nombra, ¿no? Cada tipo de evaluación, según el momento, según el agente, pero sí considero que todos en algún momento pasamos por esas distintas modalidades de evaluación, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Lo que sí, para dejarles tranquilidad, quizá, bueno, y ahora, ¿qué actividad se viene para esta semana? Qué pesada esta, Daisy. Vamos a trabajar sobre un caso, simplemente para que puedan relacionar esto de, bueno, ante este caso, este docente, ¿desde qué modalidad se está parando? ¿Desde una evaluación diagnóstica, formativa? ¿Quién evalúa? ¿Un agente externo, un agente interno? ¿Sí? Simplemente poder mirar, leer ese caso e ir identificando, ¿sí?, las características que aparecen de la evaluación. Este docente está tomando la evaluación democrática, está ahí una responsabilidad compartida, estas cuestiones que estuvimos hablando, ¿sí? Y obviamente les voy a mandar estas filminas y también el material, el soporte digital, el escrito, perdón, para que ustedes puedan leerlo. A algunos quizás se le haga más fácil mirando un video y a otros leyendo. Bueno, de nada, chicos, chicas, que anden bien. Gracias por su atención. Chau, Julia. Chau, Adriana. Vale. Chao, gracias. Muchas gracias. Muy claro todo. Muchas Bueno, me gracias. alegro. Chao.